spirit is unrelenting. Your love goes on. Abra conmigo el libro de Evangelio según San Lucas. Bueno, saquen 11 Lucas entonces. Evangelio según San Lucas, capítulo 11, verso 4 y 5. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. ¿Cuántos se sabían este versículo? Uy, pastor, yo lo recé muchas veces. El tema que voy a compartir esta mañana lo titulé El poder del perdón. ¿Cómo se titula el tema de esta mañana? El poder del perdón. Yo me acuerdo una vez, me fui a lo que uno hacía antes, confesarse. Y entonces el hermano sacerdote que estaba allí me dijo: vaya, récese 50 Padre Nuestros, porque era grande el pecado, ¿no? 50. Y esa vaina de que uno se sienta en las filas después de haberse confesado y faltaba como la mitad de la misa, pero había ya como un sentir de transformación en mi corazón, y con tal de alcanzar a la comunión arranqué a rezar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, que nosotros perdonamos, que ofenden no nos dejes caer en tentación, y amén. Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, ¿tú sí crees que eso sube a los oídos de Dios? Y así a veces somos nosotros. Por años, 28 años de mi vida fui a misa. 28 años de mi vida recé como un rezo la oración del Padre Nuestro, pero como un rezo, nunca lo entendí. Y cada vez que ahora estudio lo que es esa tremenda oración, porque fue Jesús el que le dijo a ellos: mire, esta cuando ustedes oren, porque si usted lee el Evangelio según San Lucas, uno de sus discípulos le está pidiendo: Señor, enséñanos a orar. Bueno, hagamos esto. Le voy a dar un decálogo, prácticamente una guía. Pero dentro de la guía ustedes van a hacer primero 3 cosas. Las 3 primeras cosas, ustedes no van a pedir nada para usted, sino que van a estar alabando a Dios. Entonces por eso el Padre Nuestro empieza así: Padre Nuestro, ya reconociéndonos que somos sus hijos, no hijos del diablo. Por eso no nos podemos comportar como hijos del diablo, sino como hijos de Dios. Padre Nuestro. Ahora, también la Biblia dice que el que dice mentiras es hijo del diablo, y Dios no dice mentiras. Jesús es la verdad, el camino, la verdad y la vida. De ahí que usted debe estar siempre diciendo la verdad. Padre Nuestro, primera condición: que estás en el cielo. ¿Dónde está Dios? Entonces usted tiene que invitarlo a vivir en su corazón, porque ciertamente sí, el cielo es su trono, la tierra el estrado de sus pies, dice en el libro de Hebreos. Pero el hecho de que Él esté en el cielo, por eso tenemos que decirle a Jesús que venga a vivir en nuestro corazón, y que el Espíritu Santo sea el que nos ilumine para poder tomar decisiones, para poder perdonar, para poder hablar con los demás, para poder interactuar. Padre Nuestro que estás en el cielo. La tercera petición era: santificado sea tu nombre. Santificar el nombre de Dios es lo que mucha gente hoy en día se burla cuando uno dice aleluya. Claro está que se ha deteriorado tanto el término aleluya como el nombre de Judas. Judas significaba alabanzas a Dios, pero nadie le pone a un hijo suyo Judas. ¿Quién le pondría de nombre a un hijo Judas? Judas, ven, vamos a la iglesia. ¿Se imagina? El nombre no es malo.
significa alabanzas a Dios. Pero como hubo un miserable que se tiró el nombre, pues nadie le va a poner de nombre a su hijo Judas. En la época de Jesús había muchos Judas de nombre, no de actitud. Santificar el nombre de Dios, es decir, es darle la gloria, es darle la alabanza, es darle la honra al Rey. Santificado sea tu nombre. La cuarta, van tres. Cuarta, venga a nosotros tu reino. Significa, Señor, que hagamos aquí en la tierra como en el orden que tú tienes allá en el cielo, que tú eres el primer lugar, que todos te obedecemos. ¿Cómo le voy a obedecer a Dios? Pues a través de la Biblia, de la palabra. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, aquí en la tierra como se hace en el cielo. La quinta, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahí está pidiendo usted, pero recuerde que Jesús les enseñó: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca del Señor. Por eso el día domingo usted debe congregarse. Es la oportunidad de recibir el pan, el alimento. Jesús le decía a los fariseos y a los escribas: yo soy el pan de vida. El que coma de mi carne y beba de mi sangre no morirá jamás. Ese es el pan que debemos estar participando. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La sexta. Usted sabe que en el día sexto fue que Dios hizo al hombre. Y en la sexta característica del Padre Nuestro está lo que vamos a predicar hoy: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y la séptima y última era: y no nos dejes caer en la tentación. Pero quiero enfocarme hoy en la sexta, porque el tema de hoy se titula el poder del perdón. 7 cosas les mandó Jesús a orar, pero una de ellas decía, la sexta, que era de los hombres: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos. De modo que puedo empezar a concluir que el perdón es el secreto para alcanzar la paz interior de cada uno de nosotros. Y el perdón no es un sentimiento, es una decisión para que la persona pueda ser libre del rencor y pueda avanzar en todo lo que se proponga, aunque hayamos sido lastimados. Alguien dijo en cierta oportunidad: el rencor, póngale cuidado, el rencor es como tomarse un veneno, uno, y esperar que otro se muera. Así es el rencor. Piense por un segundo, usted a quién le tiene rencor. ¡Ay! Pastor, mejor me voy de esta iglesia. En su casa, en su familia, con gente de la iglesia, hasta de su sombra le carga bronca. Se mira en el espejo: ¿usted qué me mira? Ya está lleno de rencor, está lleno de odio. Usted necesita perdonar. Mire a alguien y dígale así: mijito, tú necesitas perdonar. ¿Sabe que muchas de las enfermedades son raíces de amargura y vienen dadas por el rencor? Y el rencor, escúcheme en algo, es basado en el orgullo, por la necesidad de que se le haga justicia al opresor, a quien le causó a usted una molestia. Entonces usted tiene un orgullo y quiere que se lo trague la tierra. Uy, es que Dios, ¿por qué no hará justicia? Muchos nos pasa, yo me incluyo también ahí, como Elías y como los Boanerges, los hijos del trueno, Jacobo y Juan. Jacobo y Juan les dijo el Señor: vayan y prepárenme en el ¿cómo era que se llamaba? El lugar donde vamos a estar cenando.
y fueron y pidieron prestado un lugar, y un hombre les negó y dijo: no, yo no le voy a prestar nada a su maestro. Y ellos vinieron y así todos guapos, todos uy, Señor, es que usted, donde el tipo ese que nos mandó nos dijo que no. Y es que yo estaba, era que oraba así, y que le descendiera fuego y se le quemara el rancho para que aprendiera. Yo sé que usted no es así, ¿no? Pero cuando el vecino le pone el volumen a usted la grabadora, y claro, es música mundana, y usted es ahora cristiano, y usted, que le dan ganas, uy, que caiga un rayo y se le dañe ese aparato. Uy. Delante de Dios a mí sí me pasó una vez. Y, ay, Dios mío, yo tuve que pedirle perdón a Dios. Unos vecinos de la parte de abajo, porque yo vivo aquí en un edificio en la parte alta y en la parte de abajo, y eso era rumba corrida, eso era casi todos los fines de semana. Y claro, yo tenía que madrugar el domingo a preparar el tema para la iglesia. Entonces yo me levantaba a 3:30, 4 de la madrugada a orar, y ellos allá, y yo sé que a usted no le pasa eso, ¿no? Y un día yo miré hacia abajo, y eso que uno, Señor, ¿por qué no les cae un rayo a esta gente? Me encerré en otro cuarto y me fui a orar. Pero como al mes y medio, delante de Dios, cayó un rayo y se les quemó todos los artefactos eléctricos a esa gente. O sea, tuvieron que llamar a los bomberos y un poco de gente. Y, ay, Padrecito mío, no tan duro, hágales más pasito, hágales, pero no tan duro. Me toca orar para que no les vaya tan mal. Entonces note cómo la Biblia dice: la falta de perdón está cimentada en la soberbia, en el orgullo. Y dice las Escrituras: Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. Para poder perdonar a alguien se necesita ser humilde. Se necesita. Cuando usted no es humilde, usted ni siquiera reconoce: no, es que me hicieron mucho daño, es que nunca se me olvidará. Y ya hablan es como por el demonio, no por el Espíritu de Dios. Necesitamos perdonar. Aún ¿sabe quiénes son las personas que nos hacen, o de pronto sentimos que nos hacen más daño? Los mismos de la familia, los mismos de la casa. Y a veces no es cierto, pero el enemigo pone en nuestro corazón que nos sintamos que nos están persiguiendo, que nos están atacando. Y es una de las cosas que actúa el enemigo en la vida de parejas, en la vida de la familia. Que la suegra le llegue a decir algo a la nuera: ya va a empezar la vieja esta. ¿Por qué? Pues porque no tuvo la humildad de decir: voy a prestar más atención a lo que me dices. Sí, señora. ¿Qué le cuesta? Pero el orgullo, por eso dice que Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. El orgullo es el que empieza la división y empieza a guardar rencor. Es que se le vienen metiéndose en la vida de uno porque no saca la viga que tiene en su ojo. Y empieza uno a criticar, y se empieza a llenar de odio y de rencor. Por eso vienen las enfermedades. Por eso viene la amargura. Una persona que es amargada no puede ni siquiera recibir del Espíritu Santo. Ellos intentan, vienen a la iglesia, levantan la mano. El pastor a veces le dice: a ver, vamos, levantemos las manos. Y ellos: no levanta la mano ni que nada. Alistemos una ofrenda para Dios. Sí, eso es para Él. Y viven todo cuestionándolo, viven llenos de odio, de amargura. ¿Usted cree que eso es vida? Eso no es vida, eso es muerte. De nada sirve. Vuelva y dígale a alguien: tú necesitas perdonar, mijito. No se hagan loco, que este tema es para usted y para mí. Dígale así: este tema es para usted y para mí. Necesitamos perdonar. Les voy a dar algunas
pautas de cómo puedo aprender a perdonar. ¿Cuántos les gustaría aprender a perdonar? Levántame la mano. Yo también. No vaya a creer que este tema, yo le dije a mi esposa esta mañana, ay mami, yo como que no tengo mucha autoridad en ese tema. Le soy sincero, me cuesta perdonar. No es tan fácil que le metan a uno la puñalada en la espalda y uno ahora la otra. No, uno no es así. ¿Sí es así o no? ¿Cuántos se identifican con lo que estoy hablando? Uno no es así porque uno también se ama. Entonces yo le decía, mami, ¿por qué no haces este tema tuyo? Como que no tengo mucha autoridad. Y ella lo que me dijo me arregló. Dijo, tal vez hoy es tu día de arrepentimiento. Era todos necesitamos aprender a perdonar. Vamos a aprender. ¿Cuántos quieren aprender conmigo? Démosle un aplauso a Dios por su palabra. Su palabra tiene poder. Primero, para poder aprender a perdonar, yo tengo que nacer a un amor sincero. Nacer a un amor sincero. Mire cómo dice en 1 Corintios capítulo 13, versos 13, 1 Corintios 13, versos 4 y 5. Dice: el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y por último, no guarda rencor. Pastor, pero ¿cómo olvido lo que me hizo esa tipa o ese tipo? Un día yo, escúcheme, escuché a un hombre. Yo ya era, no era pastor, era cristiano. Y resulta que el hombre, su esposa, como que le estaba haciendo infiel. Y entonces le mandaban a él ¿cómo se llaman esos? Anónimos. Cuando eso no había WhatsApp, eso fue hace muchos años. Y él entonces entablamos una vez la conversación y fuimos a tocar como el tema. Y entonces yo también intenté, fue como que darle más carbón al asunto. Dijo, ¿usted no es cristiano? Yo dije, sí. Ahí sí me recordó mi condición de cristiano. Dijo, ¿cómo cree usted que yo pueda perdonar si antes cada vez que pueden meten el dedo en mi llaga y retuercen el dedo para escarbar? Así yo nunca voy a poder perdonar. Fue una de las lecciones más tremendas que yo recibí, porque él tenía que perdonar a su cónyuge y restaurar su matrimonio. Y escúchenme, en los matrimonios se es tan indispensable, bueno, no solo en los matrimonios, en la familia, en la empresa, en la calle, en la iglesia, se necesita nacer al amor sincero. Pastor, yo sí lo amaba, pero con lo que me hizo ya no. Entonces no hubo nunca amor, porque el amor nunca deja de ser. ¿Me estoy haciendo entender? Nunca amaste. O sea, nunca estuvo Dios en el asunto, porque el amor no deja de ser. No hace nada indebido, no hace. ¿Y por qué ella sí me hizo lo indebido? Tal vez fue descuido mismo suyo. Corrijan, borrón y cuenta nueva, pero ahora naciendo a un amor sincero. Ahora, cuando Jesús les hablaba acerca del perdón, siempre se enfocaba en hacer entender a sus discípulos que había más valor en amar al enemigo que ni al amigo mismo. En una oportunidad les decía, ¿no hacen así los fariseos? Saludan a quienes los saludan,
les brindan una sonrisa o les brindan un favor a quienes también se lo reiteran o se lo reintegran. Pero usted hace algo por su enemigo. ¡Oh! Y a eso es que Dios quiere que nosotros apuntemos. Si usted es de los que viven diciendo es que durmiendo con el enemigo, pues ya es la hora de empezar a hacerle el favor a su enemigo, amándolo de verdad, naciendo a un amor sincero, verdadero, sumergido en el perdón que otorga el Espíritu Santo de Dios. Entregando Dios, eso fue lo que hizo. A mí que me vengan a quitar la ropa como le hicieron a Jesús y que me den latigazos, ay Dios mío, ¿usted qué haría? La verdad. Y todavía vinieron y lo escupían. Lo colocaron en desnudito en la cruz. Ahí en la Semana Santa uno le muestran un pañalito. No, era desnudo total. Vergüenza, expuesto a la vergüenza total. Y todavía muriendo, habiendo sido santo, puro, noble, no había una sola mancha en él. Y todavía quienes están al lado y al lado burlándose, ¿qué? No, que es que eras el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo, sálvanos a nosotros también. Dice la Biblia en el Salmo capítulo 22, que los que veían, pasaban, lo miraban y meneaban la cabeza. O sea, todavía lo escarnecían, estando en la condición en que Jesús estaba. Lo miraban y hacían, por algo lo tienen ahí, ¿no? Me imagino. Meneaban su cabeza, lo escarnecían. Y cuando tuvo su momento de sed, dice: tengo sed. Vienen y le restregan vinagre con hiel, que eso produce todavía más sed. Y cuando el vinagre y la hiel tocan las heridas, arde. Hermano, a mí que me hagan eso y verá yo. ¿Usted qué haría legalmente? Uno piensa, no. Y todavía muriendo, dice: perdónalos, Señor. ¿Cuál perdónalos? Que se abra la tierra y se acabe esto. Pero Él, naciendo al verdadero amor, Él es capaz de decir: Señor, perdónalos por ignorantes. Pero no lo dijo con ofensa, sino: perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben en la vaca loca que se están metiendo. ¿Ustedes saben por qué lo digo? Porque el pueblo mismo de Israel, Pilato les dio a escoger. ¿A quién escogen? ¿A Barrabás o a Jesús? Suelten a Barrabás y crucifiquen y maten a Jesús. Pero si Jesús no ha hecho nada, que la sangre de ese inocente, dijeron así el pueblo de Israel. Por eso Israel ha tenido que pasar todo lo que vivió, el holocausto que ellos pasaron, nazi, todo lo que han vivido, la esparción por todos los pueblos, es por cuanto ellos dijeron: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, sobre nuestra descendencia. Así dijeron. Por eso Jesús los miraba y les decía: ay, Padre, perdónalos. Ellos no saben en lo que se metieron, no saben todo lo que tienen que pasar. A tal punto, escúcheme, el pueblo de Israel no aceptan que Jesús sea el Mesías. ¿Por qué? Porque por causa de esa maldición, el velo de ellos está puesto en sus ojos. No pueden creer que Jesús sea el Redentor, el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad. Así de velados están sus ojos y su conocimiento. Lo mismo que cualquier persona que practica el pecado. No han perdonado y ellos tienen un velo. No pueden reconocer a Jesucristo como el Salvador, como el Hijo de Dios. Y aún hay gente en las iglesias que vienen y se sientan en las iglesias y no son capaces de perdonar porque todavía tienen un velo. No. Y me muero pero no lo perdono.
si el perdón desata es paz sobre su propia vida. No va a ser libre al otro, usted es el que va a ser libre. Vas a salir de su cárcel cuando seas capaz de decir, mencionar su nombre y decir: te perdono, y si puedo lo voy a bendecir alguna vez. Lo segundo que tenemos que aprender es que en el perdón hay gran bendición. En el perdón hay bendición. Mire lo que dice en el libro de Mateo. Vamos ahora al libro de Mateo capítulo 6, en el verso 14 y 15. Dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonarán también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres y sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará las suyas. De modo que si nosotros estamos pidiendo perdón, pero no perdonamos a los demás, imagínense si su perdón insiste, o su perdón no, su falta de perdón insiste en la búsqueda de una justicia, en la búsqueda de cómo buscar una compensación a la ofensa recibida. Entonces usted también, no habrá sacrificio alguno que usted pueda hacer que valga la pena para alcanzar también el perdón de Dios. Es impresionante. No podemos recibir perdón si no desatamos perdón. Muy acorde a lo que estábamos hablando para la palabra que dijimos de recoger la ofrenda: dad y se os dará. Si usted quiere ser perdonado, y que sí necesitamos. Hay gente que yo a veces irónicamente les digo: que Dios te perdone. ¿Ya le han cometido alguna falta a uno? Dios los perdone. Y no falta el altivo de corazón: ¿que me perdone de qué? Así le dicen a uno. No, pues si no necesita perdón, pues tranquilo, omítalo. Yo mejor me hago un lado, no desea que me tiren a pegarle a uno. Si antes, por el contrario, estoy desatando, Dios te perdone. Pero hay gente que, pues ya me perdonó, algo otro, pero lo dicen con un sentimiento, con una actitud. Todos los que estamos aquí parados, pero me meto a mí también, y a todos los de allá atrás también, necesitamos perdón. Todos los días fallamos, todos los días cometemos errores. Pero ¿cómo recibir perdón si nosotros no sembramos perdón? Si no otorgamos perdón. No puedo recibir algo que yo no he sembrado, algo que yo no he dado. No voy a recibir. Dad y se os dará. Necesito, dígale a su vecino: necesito perdonarte. Y que esté el marido ahí al lado preciso, vea. Cuando no hay perdón, el otro le dice: ay, no, ni crea que es tan fácil. O yo. Necesitamos perdonar. Aprender a perdonar. Le voy a dar una ayuda. ¿Quiere que le dé una ayuda para perdonar? Cuando alguien le ha hecho a usted una ofensa, ¿sabe qué hago? Yo me pongo en una condición de mirarlo como Dios lo miraría a él. Y a veces lo que concluyo es: pobrecito, él no tiene a Cristo, por eso ofende de esa manera. Ustedes han visto gente como nos tiran a nosotros, y cuando, claro, nosotros tenemos que participar en la política. Gente que yo nunca conocía, y porque salimos a la palestra en el área de la política, ofenden sin nosotros estarles haciendo nada, y lanzan improperios y cosas. Yo lo único, para poder perdonarlos, yo le digo: pobrecitos, no saben lo que hacen, no saben en la vaca loca que se están metiendo, porque van en contra de la voluntad perfecta de Dios. Entonces los miro
con los ojos de Cristo, reconociendo que ciertamente hay desconocimiento o ignorancia, y son dignos de nuestro perdón, no que se lo merezcan. Me estoy haciendo entender, pero son dignos de mi perdón. Ahora, ¿por qué tengo que extenderles el perdón? Pues porque yo también cometo los errores, de pronto no a la misma escala de ellos, diferente escala, pero también los cometo y necesito ser perdonado. Entonces lo perdono, Señor. Y qué días, yo digo hace como un año, estuve en una convención y empiezan a hablar del perdón, la convención de hombres del año pasado, en agosto, octubre como que fue, bueno, empiezan a hablar del perdón y uno cree que no, yo ya perdoné. Pero cuando viene el ministro de Dios y empieza a preguntar, ¿quién fue el que te hirió? ¿Cuál fue la persona que te robó? Cuando yo te robó, yo ay, yo que voy a perdonar a esa gente. Y ahí es cuando empieza el Espíritu de Dios: perdónenlo, perdónenlo. Hace unos días me llamaron de la fiscalía, una demanda que yo le puse a unas personas porque esas personas me atracaron en mi buena fe, me estafaron y aparte de eso me robaron una gran cantidad de dinero, una suma gigante de dinero. Y entonces me llaman de la fiscalía para que haga una ampliación de la versión de los hechos, que vaya más a aclarar lo de cómo fue, tiempo, lugar y yo no sé qué más. Ese que uno se presenta porque lo mandan a citar, y cuando llegué no estaba el tipo. Llegó el abogado que me asiste. Yo me salí de la fiscalía, me puse a hablar con el hombre y le dije al abogado: vámonos. Yo, pero pastor, ¿cómo se le ocurre? Ya estamos aquí. Hermano, lo que pasa es que el Espíritu de Dios me ha puesto en el corazón que perdone a esta gente. Y eran unos dineros grandes, que perdonemos a esta gente. Y el abogado me dijo: no, pastor, usted pensando así, yo pensando es en lucrarme, porque ellos cobran por el proceso. Y le dije: ay, abogado, vámonos, olvidémonos, perdonémonos. Si yo les dijera cuánto es, usted me diría: vamos y yo le ayudo a poner la demanda, pastor, porque es una suma impresionante. Pero si yo quiero recibir perdón, necesito perdonar. Dígale a alguien así: si yo quiero recibir perdón, necesito perdonar. Y por último, el perdón desata la presencia soberana de Dios. Ya les voy a explicar lo que quiere decir eso. Lea conmigo el libro de Hebreos para que lo podamos entender mejor. Libro de Hebreos, Hebreos capítulo 10, verso 30. Dice: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. ¿Qué es lo que dice el libro de Hebreos? Significa que si yo pretendo obtener el pago por lo que me hicieron, me estoy colocando en el lugar de Dios. Y eso se llama idolatría. Es que no es justo, no es justo. Deje que Dios haga justicia. Usted no es el juez. ¿Me hago entender, verdad? Obvio. Yo he conocido casos de personas que le violaron sus hijos, y yo también, lo mismo que Jesús, diría: ¿yo qué haría en un caso de estos? Santo Dios. Obvio, pero que Dios haga justicia. Sin embargo, sí, yo voy a hacer lo justo. ¿Qué es justo? Por lo menos denunciar y entregar eso en las manos del Señor. Descargar mi corazón,
para permitir la soberanía de Dios en mi vida. Y eso atrae la presencia de Dios cuando yo me hago a un lado, porque Él dice: mía es la venganza, no es suya. Usted no tiene por qué vengarse. Es Dios, Él dará el pago. Pues bueno, voy a contar otra anécdota que es impresionante y que Dios sabe que nunca podré mentir. Un hombre, una oportunidad, me hizo un daño pero gigante a mí. Un daño económico, un daño. Y venía a la iglesia y ese tipo me hizo un daño en una de las empresas. Y yo perdí esa empresa, se perdió, se fue a pique. Y eso que uno se hace a un lado. Y, ay, Señor. Un día me lo encontré y el tipo me decía: yo voy a cambiar. Yo no sabía, pero era drogadicto, consumía. Yo le dije: tranquilo, hermano, yo lo perdono, para que Dios haga justicia entre usted y yo. Porque él decía: yo soy más espiritual que el pastor. Dijo un día así. Y yo lo perdono. Yo desato la soberanía de Dios entre los dos y que Dios juzgue entre nosotros dos. Yo no me voy a poner a competir con usted quién es más espiritual y quién no. Supe que en uno de sus viajes consumió una pastilla rara y se le corrió el champú, perdió la cordura. Y a los pocos días, alguien me llama a mi celular. Dice: pastor, usted no ha podido perdonar a fulano de tal. No, sí, yo ya lo perdoné. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Y me empiezan a contar. Él perdió la cordura, está loco, está en un centro de rehabilitación. Y yo me entristecí, la verdad me entristecí. Y dijo: pero hay algo peor. La hija de él, que es una bebita de apenas 18, 20 meses, está muriendo por causa de todas las maldiciones de ese tipo. Yo ese día me postré de rodillas. Yo le pedí a Dios: Señor, no juzgues a la niña, porque ella no tiene la culpa. Me dijeron que la iban a trasladar aquí, que si podía ir a orar por la niña. Y le dije: claro, voy y la unjo con aceite, oraré por esa niña. Porque no está bien que yo ande guardando un rencor sobre los padres. No es conmigo. La verdad, no me volvieron a llamar, pero eran como tal vez mirando mi corazón. No, yo no tengo un corazón para seguir guardando rencor por nadie, aunque me hubieran hecho muchísimo daño. Desaté la soberanía de Dios sobre su vida. Señor, yo no voy a cobrar justicia, yo no voy a cobrar venganza. Tuya es la venganza, tú darás el pago. Haz con ellos como bien te parezca. Entonces, esas cosas atraen la presencia de Dios a mi vida. Yo tengo que perdonar para recibir bendición. Tengo que desatar las ligaduras que tengo con ellos en mi alma. Por guardar rencor, mi alma está presa. Y yo voy a sacar mi alma de la cárcel y que cada cual se las arregle como pueda. Desato la soberanía de Dios. Señor, yo los perdono, los bendigo y declaro: si ellos no son dignos de mi bendición, ¿qué dice la escritura que sucederá? La bendición se devuelve a mi vida. Si nos quieren hacer daño, yo lo bendigo, bendito seas, en el nombre de Cristo Jesús. Y la bendición, como no son dignos, se devolverá a mi vida. Yo hoy voy a perdonar y hoy saco mi alma de la cárcel en la que se encuentra, en el nombre de Cristo Jesús. Redemption's bid is unrelenting. Your love goes on.